transmisión directamente desde el auditorio Carlos Titi Alvarado de la Asamblea Nacional para el inicio de la sesión de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales que preside el diputado Víctor Castillo, recordándoles que esta es otra transmisión en vivo por nuestro canal parlamentario, canal 96 de Tigo, 50 de Cable & Wireless y nuestra señal abierta por el canal 40. Para el día de hoy se tiene en agenda la discusión de un primer debate. Para dar inicio a esta sesión, le damos la palabra al presidente Víctor Castillo, presidente de esta comisión. Buenas tardes, honorables diputados, distinguidos invitados e invitadas. Damos inicio a la reunión ordinaria de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente al día 2 de febrero del 2022. Señor secretario, por favor, revisar si existe el quórum reglamentario. Víctor, ¿qué digo? Así es, presidente. ¿Pasamos lista? Víctor Manuel Castillo. Presente. Rupilio Ábrego. Presente. Corina Cano. Está, aquí ya está firmado. Alejandra Ábrego. Luis Ernesto Carles, presente. Sí hay quórum, presidente. Existiendo el quórum reglamentario, señor secretario, por favor, le hace la orden del día, si es tan amable. Orden del día de la sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, correspondiente al 2 de febrero de 2022. Punto 1, aprobación del acta número 10, correspondiente al 19 de enero del 2022. Punto 2, lectura de correspondencia. 3. Primer debate del proyecto de ley que modifica y adiciona un artículo al Código Judicial. 4. Primer debate del proyecto de ley 731 que instituye la justicia comunitaria adscrita al órgano judicial. 5. Primer debate del proyecto de ley 625 que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos. Punto 6. Lo que propongan los honorables diputados y diputadas. Fin de la lectura, presidente. ¿Aprueban los honorables diputados la orden del día leído? Ha sido aprobado, presidente. Siguiente punto orden del día, secretario. Aprobación del acta 10 correspondiente al 19 de enero del 2022. ¿Aprueban los honorables diputados el acta número 10 del 19 de enero del 2022? Ha sido aprobado, señor presidente. Siguiente punto. Lectura de correspondencia. ¿Hay correspondencia? No hay correspondencia, presidente. No existiendo correspondencia, el siguiente punto del día, secretario. Primer debate del proyecto de ley 740 que modifica y adiciona un artículo al Código Judicial. Un receso. Dime. Tengo propuesta en mesa. ¿Y qué digo? ¿Qué digo? Lo digo ya. Dale, estamos. Léasela, por favor, secretario. Los honorables diputados Víctor Castillo, Corina Cano y otros proponen que se omita la lectura del proyecto 740 que modifica y adiciona un artículo al Código Judicial. ¿Aprueban los honorables diputados la misión de lectura leída? Ha sido aprobado, señor presidente. Okay. Le vamos a dar la palabra a este proyecto al señor Luis Lescano. Sí, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias aquí a esta
subcomisión por la invitación. Es un tema muy importante, considero yo, el tema de las excepciones de pago parcial en los procesos ejecutivos hipotecarios. Voy a tratar de ser breve porque sé que tienen bastante trabajo. De parte de la firma Lescano Navarro, quiero manifestar que estamos totalmente de acuerdo como participantes del sector legal desde el punto de vista del sector privado en la proposición de este proyecto que sabemos tiene muy buenas intenciones con respecto a aquellas personas que adquieren préstamos ejecutivos hipotecarios y además de porque le da formalidad a lo que es el recurso de excepción de pago parcial, que por tanto tiempo en nuestro sistema judicial su existencia formal le ha sido negada, toda vez que solemos ver las decisiones judiciales en las cuales su existencia muchas veces suele ser discutida a un punto prácticamente de ser negada, a pesar que en otros sistemas judiciales de la región está contemplada de manera formal. Sin más que agregar, le doy muchas gracias y espero que este proyecto sea aprobado para que sea de beneficio de la comunidad de la sociedad panameña en general. Gracias. Gracias, señor Lescano. Abrimos el debate a este proyecto de ley. Cedo la palabra. La palabra, diputada Corina Cano. Muchas gracias, señor presidente. Hemos tenido pues la oportunidad de poder leer este proyecto de ley, la cual me parece que el objetivo es loable. Sin embargo, hay dos temas en particular. Uno, que los procesos ejecutivos cuando inician por un contrato hipotecario ante la entidad bancaria y entendemos todos que es un contrato de adhesión. La mayoría de los procesos ejecutivos hipotecarios, no la mayoría, todos los procesos ejecutivos hipotecarios se firman con renuncia de trámite. Eso significa que las únicas excepciones que se pueden presentar en procesos de este tipo es la excepción de pago, que se entiende que es total, o la excepción de prescripción. Una cosa es la certificación que usa el banco para ir al proceso ejecutivo hipotecario, que es lo que el deudor debe, y otra cosa es el tema de que se quiera aplicar la totalidad de la deuda. En este caso, pareciera ser que la intención es que al momento de presentar el proceso ejecutivo hipotecario sea con lo que la persona debe. Pareciera ser que hay procesos donde eso no se da, no sé, eso es lo que leí en la exposición de motivos, donde hablan de la totalidad de la deuda. Eso viendo desde el punto de vista que uno inicia un proceso ejecutivo hipotecario, ya sea de, sea de $100.000, pero resulta que uno al momento de la presentación del proceso uno debe 30.000. Obviamente, la certificación del banco va a decir 30.000 más intereses y costas y gastos legales. No que se va a cobrar, no es que el proceso es por los $100.000 como inició el proceso ejecutivo. A mí me preocupa un poco es porque los procesos ejecutivos tienen una naturaleza jurídica, tienen una finalidad, tienen un procedimiento y precisamente los ampara determinados trámites legales que se dan desde la firma de ese contrato, recordando que los contratos de este tipo son contratos de adhesión. El otro punto que me preocupa es que entiendo que hay un proyecto de ley que entiendo que van a presentar en la Asamblea y que se está en discusión en el órgano judicial, que modifica totalmente lo que es el trámite en los procesos civiles. Y este proyecto pues está relacionado con esas modificaciones que quizás van a tener en ese sentido. Yo soy de la opinión y soy defensora 100% de las iniciativas legislativas por parte de los diputados y siempre he sido respetuosa de eso y siempre llamo a colación de que el diputado tiene la libertad, pues por supuesto, de presentar las iniciativas legislativas que crea conveniente. Sin embargo, nosotros tenemos otros proyectos de ley que se refieren, por ejemplo, a los remates judiciales, muchos de los que estamos aquí estamos involucrados, en la que los remates judiciales pues van a ser tocados en ese otro proyecto. Entonces, sí pienso que debe consultarse por lo menos principalmente a los jueces y abogados litigantes relacionados a estos procesos para poder tener las mayores consultas posibles
porque definitivamente nosotros hemos estado revisando innumerables jurisprudencias por parte de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema de cuáles son las excepciones que se presentan en los procesos ejecutivos. Hay el proceso ejecutivo simple y está el proceso ejecutivo hipotecario, y que no cabe duda la única posibilidad, porque de eso se trata, y lo dice la norma, en la norma que se busca modificar, en 1744 creo que es, en donde hace referencia que la única manera de poder, la único recurso para presentar es la excepción de pago y la excepción de prescripción. Entonces, esa es mi preocupación por el tema de la naturaleza jurídica que tienen los procesos ejecutivos en ese sentido, y que pienso que debe ser ampliamente consultado para efectos, tomando en consideración que hay un proceso, hay un proyecto que se está discutiendo en el Pacto de Estado por la Justicia relacionado a los procesos civiles, y definitivamente yo creo que esto entra en esa discusión, y hay mucho que decir sobre la naturaleza jurídica de los procesos de ese tipo. Así que en todo caso sería, yo sugeriría pues que pudiera explorarse la posibilidad de que se haga a través de una subcomisión para efectos de que este proyecto sea incorporado a esas reformas al Código de Procedimiento Civil. Eso es todo, señor presidente. Gracias, diputada Corina Cano. Cedo la palabra. Miren, definitivamente que si nosotros no podemos esperar a que de repente nuestras instituciones o la participación ciudadana o los ministerios o que de repente el mismo Ejecutivo presente algún anteproyecto de ley o un proyecto de ley, de repente van a haber cosas guardadas ahí que de repente podemos explorar los diputados, y bien lo dijo la diputada Corina Cano, todo diputado tiene derecho a presentar su iniciativa, viendo y cuando, conociendo el tema y la vulnerabilidad, en este caso, de no llegar a un remate, un sistema de deudor hipotecario, y de eso trata este proyecto, de esta parte sensitiva, vulnerable, en el cual pues esta persona que debe este dinero tenga la oportunidad de no llegar de repente a un remate y que se le tome en cuenta la disponibilidad, como se ha hecho ahorita mismo en muchas cosas. Por ejemplo, lo que hablamos de la moratoria que se dio recientemente por el Estado en muchas instituciones públicas o privadas, en el caso de la telefonía, la luz, el agua, etcétera. O sea, todo eso va a favor de este tema. Aquí no se trata más que nada de darles la oportunidad a esta persona de a pie, que no tienen los recursos económicos pertinentes, apropiados en su momento, para dar liquidez a ese bien hipotecario, y que tengan la oportunidad, oye, de pelear hasta las últimas consecuencias para que su bien no vaya a un remate. Pienso que ahí está ese detalle, ¿no? El detalle de qué hacemos. Lógico, veremos cuándo en su momento presentarse el ministerio a que le corresponda presentar un proyecto de ley sobre esto, y veremos en su momento. Así que yo sí le pido el apoyo a los compañeros diputados sobre este proyecto de ley, y le pido el voto de confianza para que si en un momento dado, antes que se llegue al segundo debate, se dé en asamblea, podamos discutirlo, ver algunas cosas que podamos añadir en su momento dado. Así que vamos a la votación. Aprueba el honorable diputado el proyecto de ley número 740 que modifica y adiciona un artículo del Código Judicial. Salvo mi voto, señor presidente. Okay. Que conste en acta, el secretario. Seguimos. Siguiente punto del día, por favor. Siguiente punto del día, secretario. Es el primer debate del proyecto de ley 731 que instituye la justicia comunitaria adscrita al órgano judicial. Ok. Ofrezco la palabra al primer debate del proyecto de ley que instituye la justicia comunitaria adscrita al órgano judicial. Ok, tiene la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. ¿Hay propuesta en mesa? Hay propuesta en mesa, presidente. Léasela, por favor. Tienen omisión de lectura. Que se omita la lectura del proyecto de ley 731 que instituye la justicia comunitaria adscrita al órgano judicial. ¿Aprueban los diputados la omisión de lectura leída? Ha sido aprobado, presidente. Cedo la palabra al diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. Presidente, buenas tardes para usted y para todos los colegas y todos los presentes. Este proyecto de ley trata sobre una materia ampliamente discutida en el seno de la Asamblea Nacional. Aquí está la diputada Cano,
en varias comisiones junto conmigo, la de la mujer y en la de gobierno en otros momentos, ha estado discutiendo la materia en la complejidad y con todos los aspectos y aristas que trata. Este proyecto en particular, que mueve completamente la justicia comunitaria de paz, del paraguas que hoy tiene, que sin duda es un paraguas para el que ha quedado grande por la complejidad de la naturaleza y al no haber un rector real, está la Procuraduría por un lado, están las propias alcaldías por otro, el Ministerio de Gobierno por otro, y eso ha hecho difícil. Yo creo que más que la ejecución, la verificación del funcionamiento de los jueces de paz y por tanto de la jurisdicción como tal. Sin embargo, la propuesta que hace la colega es una propuesta trascendental y ampliamente disruptiva. ¿Por qué? No porque sea mala o buena, es disruptiva. Porque el presupuesto que necesitaría la jurisdicción, ahora como una jurisdicción desde el órgano judicial. Hoy en día los jueces de paz vienen sufragados por cada municipio y cada junta comunal que destinan el espacio, el juez, el secretario y lo que pueda o no requerir para funcionar ese despacho. Si yo traslado todo ese costo, que habría que calcularlo, ¿no? Además, al órgano judicial es algo para lo que estoy seguro, el órgano judicial no tiene presupuesto. Por lo que yo, presidente, que estoy de acuerdo con el interés de la colega en la necesidad de debatir, de aprobar y por tanto modificar para mejorar cómo trabaja hoy la jurisdicción comunitaria de paz, pienso que lo más correcto no es solamente, por supuesto, como convengan los colegas, pasarlo a una subcomisión, sino, presidente, que usted junto con la directiva de la Asamblea podamos encontrar los otros proyectos, porque creo que hay por lo menos 2 más que modifican estas normas, traerlos a la misma discusión y llegar a un acuerdo. Lo que sí creo, presidente, porque esto que he dicho, se ha dicho ya bastante, la Asamblea, y aquí hay líderes de todos los partidos políticos en esta comisión, tiene que ejercer la presión sobre el Ejecutivo y sobre el Judicial para que esta discusión no sea eso, una subcomisión que lleve a nada o un primer debate que lleve a nada o una ley que no resuelva. Aquí todos sabemos perfectamente bien cómo se ha quedado corta la jurisdicción comunitaria de paz y es imperante que la Asamblea, con el resto de los órganos del Estado y también los jueces de paz existentes, nos ayuden a ponerla a funcionar. Porque es ahí donde llega la violencia de género en su primera instancia. Es ahí donde llega la mujer golpeada. Es ahí donde llegan las quejas por ruido. Es ahí donde llegan los maltratos a los animales que van en aumento. Además de todos los conflictos vecinales que todos conocemos aquí, porque aquí todos podemos hacer lo que querramos y estar grabados lo que querramos, pero todos tenemos una casa y tenemos un vecino o una vecina. Entonces tenemos que resolver el problema para poder darle paz. Al final de eso se trata, justicia de paz, pero yo creo que ha traído más guerra que paz. Y tenemos que poder transitar hacia eso, presidente. Por lo que, a consideración de los colegas, sé que hay una propuesta por allí que yo respaldo para que podamos ver el tema, pero como digo, una subcomisión para ver el tema y resolverlo, no solamente para no discutir el proyecto en este primer debate. Gracias, presidente. Gracias, diputado Vázquez. Ofrezco la palabra a la diputada Corina Cano. Gracias, señor presidente. En primer lugar, efectivamente, como lo menciona el diputado Vázquez, hay otros proyectos sobre el tema de justicia de paz, el proyecto de ley 067 y el proyecto de ley 341, que también modifican la ley 16 del 2016, y aquí hablan de derogatorias de normas. Otro de los temas que quiero advertir es que ya la Corte Suprema de Justicia se ha manifestado sobre el tema de este tema donde la justicia de paz incorporarla al órgano judicial. Ya ellos han señalado las limitaciones que tienen, no es primera vez que este proyecto de ley se está discutiendo, pero nosotros tenemos una carta que consta en la misma Comisión de Gobierno del 18 de septiembre del 2020, donde la Corte Suprema de Justicia ha señalado lo mismo de siempre, un tema de presupuesto, un tema de que no tienen los recursos. A mi juicio se desnaturaliza por completo la verdadera función de la justicia de paz. Y ya se ha dicho hasta la saciedad que eso no puede ir al órgano judicial. Pero lo que decía la mayoría, pero a mí me parece que hay un tema que discutirse y se puede volver a discutir. No es primera vez, se han creado
varias subcomisiones relacionadas a justicia de paz y nos trancamos en lo mismo. El órgano judicial no puede ver esta parte de la justicia de paz y qué dice gobierno y justicia con respecto a eso también, porque es como una mezcla de instituciones que tienen que ver con la justicia de paz. Sin embargo, no terminamos de definir dónde es que va a estar la justicia de paz, que sabemos que es necesaria, y definir sus funciones, qué les toca tramitar, todo eso, todos los que hemos litigado y sabemos cómo es el trabajo en la calle, sabemos que los jueces de paz tienen que definirse sus funciones, hasta dónde llega su competencia, pero realmente incorporar al órgano judicial es trancar por completo la verdadera y real función que hace un juez de paz en las diferentes comunidades. Ese es mi aporte, señor presidente, que hay que verificar que hay otros proyectos, que van a hacer con esos otros proyectos, los proyectos no se han retirado, no veo cómo se va a manejar esto, tenemos el 067 en esta misma comisión y el 341, y estamos dándole entrada a un nuevo proyecto sin verificar que hay otros proyectos que también están, como quien dice, por tramitarse en la misma condición. ¿Qué va a pasar con esos otros proyectos? Porque definitivamente también modifican la misma ley. Eso es todo, señor presidente. Gracias, diputada Corina Cano. Ofrezco la palabra. Existe una propuesta en mesa, señor presidente. Tiene la palabra Rupilio. Va a hablar. Sí, muy buenas tardes, señor presidente, comisionado público presente. En efecto, este proyecto de ley nos parece importante que se pueda darle una revisión a la ley número 16 que creó la instancia de la instancia de juez de paz comunitaria. Hemos escuchado y hemos visto por parte de los jueces comunitarios quejas presupuestarias y alguna falencia que conlleva la ley número 16 y que definitivamente requiere de un tratamiento urgente para poder que los procesos de justicia comunitaria tengan la garantía de que los ciudadanos que acuden a esta instancia tengan la satisfacción de que sus temas o sus quejas se traten a satisfacción. Pero sobre todo, lo que entiendo es que existen, no tienen definido de quién se hace responsable en materia de presupuesto, y esto obviamente en términos, digamos, de motivación por parte de los mismos jueces, pues no genera un resultado positivo o no cumple con el objetivo que se requiere. Igualmente hemos visto, como lo han planteado los colegas, a mi juicio debe ir a una subcomisión para generar un debate más amplio y que podamos tener insumos que pueda perfeccionar este anteproyecto de ley y que definitivamente velemos por que la operatividad de esta instancia sea a satisfacción para la sociedad que lo necesita. Entonces, señor presidente, mi observación es que podamos tener mayor debate en una comisión donde se vean los actores que están involucrados, puedan hacer aportes importantes para el perfeccionamiento de este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, diputado Rupilio Ábrego. Definitivamente que lo que han dicho los compañeros diputados Juan Diego Vázquez, Corina Cano, Rupilio Ábrego, es lo correcto. La verdad que lo que hemos vivido desde anterioridad, el sistema de los corregidores, y vimos el cambio a los famosos jueces de paz, lo que vemos ahí no es paz, sino es guerra entre los contrincantes en esos espacios físicos para ver los temas que atañen en su momento dado. Tenemos que poner fin a este tema y deslindar responsabilidades reales para quien le compete este tema definitivamente. Así que nosotros creemos pertinente y vamos a apoyar a esta subcomisión 100% para que se dé
seguimiento total para que salga de aquí realmente un proyecto de ley o una ley de la República que abarque todas las falencias que se han venido dando a través del tiempo y que inclusive reposan en esta Asamblea algunos anteproyectos o proyectos de ley en su comisión que no se le ha dado respuesta en el momento. Así que hay una propuesta en esta, secretario. Léasela, por favor. Así es, presidente. Los honorables diputados Juan Diego Vázquez, Corina Cano y otros proponen la creación de una subcomisión que se encargará de analizar el proyecto de ley 731 que instituye la justicia comunitaria adscrita al órgano judicial. La subcomisión estará integrada por los siguientes diputados. La honorable diputada Corina Cano, quien la presidirá, el honorable diputado Luis Ernesto Carles y el honorable diputado Víctor Castillo. Fin de la lectura, presidente. ¿Aprueban los diputados la subcomisión hecha en estos momentos? Ha sido aprobado, presidente. Siguiente punto del día, secretario. El orden del día, Corina, el orden del día. El siguiente punto del orden del día es el primer debate del proyecto de ley 625 que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos. Sirva a dar lectura del proyecto. ¿Hay propuesta de mesa? Existe una propuesta en mesa, presidente. Léasela, por favor. Que se omita la lectura del proyecto de ley 625 que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos. Fin de la lectura, presidente. ¿Aprueban los comisionados la propuesta leída? Ha sido aprobado, presidente. Abrimos entonces el debate del proyecto de ley que adopta legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos. Así que vamos a dar la palabra al licenciado Jonathan Riz, del Ministerio de Seguridad. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señores comisionados, a todos los presentes. Como bien han mencionado los señores diputados, el Ministerio de Seguridad Pública busca la incorporación de este mecanismo especial de investigación criminal en aras de contribuir con la lucha contra el narcotráfico y delitos conexos. Esta iniciativa tiene como objetivo principal crear y desarrollar un marco normativo diseñado como instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen o destinación ilícita. Las actividades criminales derivadas del crimen organizado en todas sus manifestaciones generan anualmente grandes sumas de dinero en ganancias para estos grupos delictivos y el resultado de una condena por un proceso penal no impide que el sancionado pueda hacer uso de los bienes adquiridos producto de sus actuaciones delictivas, afectando la convivencia pacífica, haciendo un desplazamiento geográfico de la violencia y la criminalidad, el desarrollo humano, la sostenibilidad y el progreso de la nación. Por tal motivo, existe la necesidad de promover los mecanismos de intervención legal que permitan al sistema de administración de justicia unir esfuerzos para combatir a las organizaciones criminales a través de un marco legal que le permita al Estado la aplicación de la ley en contra de bienes adquiridos o destinados ilícitamente y el financiamiento de actividades ilícitas. Es un instrumento jurídico que tiene antecedentes internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de Palermo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Gafi y la Ley Modelo sobre Extinción de Dominio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La extinción de dominio de bienes ilícitos es una figura jurídica que se ha integrado en legislaciones de diversos países de la región latinoamericana, a saber Colombia, Honduras, El Salvador, México, en donde ha dado importantes resultados en la lucha contra la criminalidad, quitándole los recursos financieros y minimizando su capacidad de expansión, reclutamiento y daños que hacen a la sociedad. La extinción de dominio parte del derecho a la propiedad que tiene toda persona y de la cual nadie puede ser privado arbitrariamente, consagrado en nuestra Constitución Nacional en los artículos 47, 48 y 46, que establecen claramente cuál es la propiedad que goza de legitimidad y de protección constitucional.
En este sentido, con la extinción de dominio buscamos legitimar y reafirmar el reconocimiento del Estado de derechos que tienen las personas respecto a sus bienes de forma legal y reafirmar la aplicación de la ley en el entendimiento que los bienes adquiridos, capital financiero y dinero destinados provenientes de capitales ilícitos no gozan de legitimidad ni protección constitucional. La ley como objetivo tiene la recuperación de estos bienes a favor del Estado, con el ánimo de promover programas de interés social, el desarrollo de programas de prevención que busquen minimizar el hacer del delito su modo de vida por parte de niños, niñas y adolescentes que enfrentan a las organizaciones criminales que constantemente están buscando nuevos miembros. El proyecto recoge buenas prácticas a nivel internacional con un enfoque social sujeto al orden público y al bienestar social, inherente a los fines constitucionales de justicia social, porque le permite al Estado recuperar los bienes y devolverlos a la sociedad con el objetivo de darle un mejor uso colectivo posible. Para el Ministerio Público, la ley de extinción complementa la persecución penal porque contribuye a la desarticulación de los grupos delictivos privándolos de los recursos económicos y al separar la persecución de las personas, que hoy por hoy, independientemente del resultado penal, siguen gozando de esos bienes porque el Estado no puede hacerse de ellos hasta que se pueda comprobar que son provenientes de actividades ilícitas. Lo que establece es una jurisdicción distinta, paralela al proceso penal. Su labor se hace más eficiente y eficaz, permitiendo hacer un mejor uso de estos bienes cautelados o comisados. Para el órgano judicial, la ley de extinción de dominio tiene una naturaleza jurisdiccional porque aquellas actuaciones que afecten derechos humanos son controladas ante un juez y extinguen derechos patrimoniales a través de un proceso que le permite al particular afectado, dentro del proceso, presentar y contradecir las pruebas que sustentan una pretensión de extinción de dominio y obtener un pronunciamiento judicial. Finalmente, la ley establece y unifica un régimen de administración de bienes, que es lo medular de este proyecto. Le pongo el caso de ejemplos como Ciudad de los Niños y las Niñas en Honduras, que alberga más de 900 niños que viven en condiciones de vulnerabilidad y riesgo social, a quienes se les da la colegiatura completa, básica y media, por 12 años. El Estado subvenciona todo esto y es administrado por Hermanas de la Caridad. En virtud de estos planteamientos, el Ministerio de Seguridad Pública promueve la oportuna incorporación de este mecanismo especial de administración de justicia y persecución criminal en aras que las autoridades nacionales puedan cumplir de manera efectiva con la misión de contrarrestar la actividad criminal organizada, minimizando la capacidad operativa y financiera de los grupos criminales, devolviéndole a la sociedad la paz social. Otro ejemplo que tenemos, por ejemplo, Colombia, al intentar combatir la criminalidad, decidió a través de la extinción de dominio quitarle la capacidad de corrupción de funcionarios que tienen estas organizaciones. Ellos enfrentaron ataques a la Corte Suprema, ataques al Ministerio Público. De hecho, el Ministerio Público en Colombia se le conoce como el búnker. Tuvieron que tomar medidas preventivas para proteger la vida de funcionarios que estaban dedicados a combatir la criminalidad en todas sus manifestaciones. Nosotros enfrentamos ese debate, el por qué la necesidad de incorporar oportunamente esto y evitar que vivamos experiencias negativas como la que han enfrentado México y Colombia anteriormente. Les agradezco la oportunidad, sería nuestra presentación del proyecto. ¿Alguna pregunta para el señor Rix? No habiendo nada, gracias al señor Rix. Le ofrecemos la palabra a Abel Almengor. Señores, tenemos la oportunidad en este momento de decir sobre el proyecto en este primer debate, que todavía no hemos decidido qué vamos a hacer, su posición, su opinión sobre el mismo. Este es el momento, hoy inicia ese primer debate. ¿Ok? Tiene la palabra, licenciado Almengor. Muy buenas tardes, honorables diputados, miembros de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, señores invitados especiales. En mi condición de abogado en ejercicio, el fiscal
nacional en delitos relacionados con drogas, fiscal primero y fiscal segundo de drogas, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia y profesor de Derecho Penal de la Universidad Santa María la Antigua. Agradezco el honor de haberme invitado a este acto en donde se va a discutir el primer debate de la legislación de extinción de dominio. En primera instancia, quisiera señalar que luego del análisis del proyecto de ley, puedo señalarles que es un proyecto de ley que efectivamente necesita el país y que el país necesita este proyecto de ley porque es una herramienta efectiva para la persecución de los dineros y bienes que provienen de actividades ilícitas. Es un proceso in rem que va dirigido a los bienes, no a las personas. Y he recibido con mucho agrado el hecho de observar que se ha incorporado prácticamente en su totalidad los institutos procesales del sistema penal acusatorio al contenido del proyecto de ley. Es decir, existe una fiscalía que requiere hacer solicitudes de control a los jueces para tomar medidas como serían la interceptación de llamadas telefónicas con fines judiciales, las diligencias de allanamiento. Todas estas medidas tienen que ser tomadas con la anuencia previa del juez de garantía. He observado además que el sistema de impugnación específicamente de las sentencias dictadas con motivo de la extinción de dominio es un sistema que es más abarcador incluso del sistema penal acusatorio porque permite la apelación de la sentencia de primera instancia en su totalidad. Recordemos que en el sistema penal acusatorio se cuenta con el recurso de anulación y de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En este proyecto se cuenta con un recurso de apelación altamente amplio de la totalidad de la decisión que tome el juez ante un tribunal superior de apelaciones. Además se observa el tema de las notificaciones, en donde evidentemente las personas que pudiesen ser objeto de un proceso de extinción de dominio van a ser notificados bajo los diferentes mecanismos que prevé la ley, incluso algunos novedosos, mecanismos telefónicos, correos electrónicos, y una vez notificados, ellos podrán presentarse con sus abogados a las diferentes audiencias y de no contar con un abogado, de no poder haber atendido la notificación con un abogado, podrán utilizar algún abogado que les proporcionará el Estado. Todas las diligencias, autos, sentencias, permiten los recursos de impugnación que establece de manera efectiva la ley, y sí se ve algunos temas en materia de los medios de prueba, como que se mencionan los indicios, que es algo que habría que darle un retoque, porque ya en el sistema penal acusatorio no existen indicios como medio de prueba, sino como indicio de escena del crimen. Es decir, que ahí habría que utilizar otra palabra para establecer lo que es el tema de los indicios, que es algo que ya ha quedado fuera en el sistema penal acusatorio. Partiendo de estas consideraciones, yo sin ánimo de extenderme y quitarle más tiempo, pienso que esta legislación debe ser sometida al debate, porque yo escucho a muchas personas que ante los medios de comunicación y en la calle señalan que esta ley es nociva, que esta ley afecta a la propiedad privada, pero en efecto, la propiedad privada que protege la Constitución es la propiedad privada lícitamente obtenida, no la propiedad privada ilícitamente obtenida. Entonces, esta herramienta debe ser sometida a consideración de los honorables diputados
de la sociedad en general, este es el momento para venir a hablar. A mí no me anima ningún interés, no soy funcionario público, nada de eso, pero este es el momento para venir a hablar y discutir sobre la ley de extinción de dominio. Yo me he metido en este tema y a veces hasta me mandan cuestiones por Twitter y de todo, porque este es un tema que yo sé que es álgido, pero hay que venir a discutirlo aquí, conversarlo, son herramientas para perseguir el crimen organizado, un crimen organizado que cada vez está más fuerte en nuestra sociedad, que cada vez estos fondos ilícitos generan más violencia en las calles y generan que nuestros jóvenes menores de edad se conviertan en los soldados de las organizaciones criminales, de las pandillas que hay en las calles, y las pandillas no son más que los clones de la delincuencia organizada transnacional. Muchas gracias y les agradezco pues profundamente la invitación. No se retire, licenciado Almengor. Tiene la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. ¿Cómo no, diputado? Gracias, presidente. Yo creo que es importante, presidente, que entendiendo la complejidad de esta discusión, un proyecto de ley que tiene casi un centenar de artículos y que tal vez, por poner un ejemplo y comparando con el texto colombiano, tal vez nos falta un centenar más. Es un debate complejo, un debate largo y un debate extenso. Y yo creo, presidente, con el respeto del que está en la palabra ahora mismo, que sería prudente que a la hora de tomar la palabra, entendiendo la complejidad del asunto, uno, no solamente tomemos la palabra. La Asamblea es una institución que además es un cuerpo colegiado. Aquí estamos diputados de diferentes bancadas con diferentes criterios y que la mejor forma de analizar lo que se ha dicho, sobre todo los que no están, que al igual tienen derecho a votar, es que nos hagan las recomendaciones que están haciendo hoy de manera escrita, dirigidas al presidente de la comisión y que además, y es lo que le quiero preguntar al licenciado que está en el uso de la palabra, si existen observaciones puntuales para el articulado, porque yo coincido con algunas observaciones que ha hecho, pero creo que para poder llegar a una solución y llegar a un buen puerto, si es lo que se quiere por lo menos, tenemos que entender cuáles son los problemas. Y yo creo que lo importante no solamente es señalarlos, sino que tal vez nos diga cuáles son las recomendaciones para qué artículos en específico, para poder entrar en ese detalle. Y como digo, más allá que nos los diga, para poder, como usted bien lo ha dicho, arrancar el debate, que nos pueda brindar esa información de forma escrita para que podamos analizarlo y considerarlo a la hora de presentar las modificaciones que es prerrogativa nuestra de los diputados de la comisión. Gracias. Diputado, en efecto vamos a hacer las consideraciones por escrito, puntuales. Les adelantaré algunas. El artículo 8, efecto de la ley en el tiempo. Me preocupa un poco, creo que hay que darle algún tipo de retoque, porque esa norma que habla de la época de la adquisición ilícita de los bienes no deja claro o deja entrever que este mecanismo podrá ser aplicado incluso a bienes que fueron obtenidos con anterioridad de la entrada en vigencia de la ley. Este es un tema que habría que mirarlo porque la ley pareciera que por un tema de interés público trata de ser retroactiva en lo que tiene que ver con la adquisición de los bienes. Y esa retroactividad pienso que es algo que hay que analizarlo porque la adquisición o destinación ilícita de los bienes que se haya dado con anterioridad a la vigencia de la ley es un tema altamente debatible. Ese es un tema que veo el artículo 8 y como mencioné en el tema probatorio. Sí. Gracias, presidente. Es un tema justamente que quisiera discutir y yo quisiera plantearle a usted. Yo creo que usted, en mi opinión, me da la respuesta con lo que usted está diciendo. Nuestra Constitución es bastante clara en cuanto a la posibilidad o no de que una ley tenga efectos retroactivos y establece dos supuestos sine qua non para que esto pueda ocurrir.
Además de las formalidades que se ha hablado, ¿no? De que la propia ley lo diga y lo contenga y esté escrito, usted debe conocer eso muy bien. Entendiendo lo que ha manifestado el licenciado Rix con mucha claridad, habiendo algunos de los presentes visto los resultados en un vecino país, y sé que los que no, como la diputada Cano, que es muy acuciosa en sus investigaciones, el diputado Celos, la diputada Ábrego, el diputado Ábrego también, entendemos que el sentir en gran medida, para no decir en toda medida, tiene que ver con darle un uso social de interés público a esos fondos o a esos bienes o a esos activos que puedan o no captarse. ¿No creería usted de salida que eso se encuadra perfectamente bien en el artículo constitucional que permitiría o no? No le digo que si usted cree que es correcto o no, pero cree que sería al menos que pasaría un control de constitucionalidad ese artículo en particular que usted está mencionando. La discusión, diputado, la discusión que existe es que si estamos en presencia de alguna forma o modalidad de confiscación, que es lo que establece el artículo constitucional, que en Panamá está prohibida o vedada la confiscación. A mi juicio aquí no existe confiscación. La confiscación es la pérdida total del patrimonio a favor del Estado sin que exista ningún tipo de procedimiento de tratar la persona que es afectada, de justificar sus bienes a través de un proceso o a través de una investigación. Cuando se da una confiscación, el Estado se apropia de unos bienes, y esto no se ve en esta ley, porque en esta ley hay un procedimiento que va dirigido a un comiso de los bienes, a una extinción del dominio de unos bienes ilícitamente obtenidos. Es decir, una acción de inconstitucionalidad en donde se alegue la existencia de una confiscación no prosperaría, porque no existe una confiscación. Pero en cuanto a la retroactividad, ¿qué es lo que usted discutió en cuanto al artículo 8? En cuanto al tema de la retroactividad, ahí entraría en análisis el tema del interés social o el destino que pudieran tener esos bienes, como usted ha mencionado, que son bienes que evidentemente regresarían, que es el presupuesto de toda la situación relacionada con el comiso de los bienes, que algo ilícitamente obtenido regrese a la sociedad con una finalidad que sea loable, como sería la persecución del crimen o de alguna manera ayudar a las personas que han sido las víctimas de la comisión de este tipo de delitos. Ese orden público e interés social permitiría hacer la retroactividad. Gracias, presidente. Gracias, licenciado Almengor. Gracias. Tiene la palabra ahora el doctor Boris Barrios. Nombre y de dónde viene el licenciado Barrios. Gracias, muy buenas tardes. Honorable diputado Víctor Castillo, presidente de esta comisión. Honorables diputados comisionados, colegas, funcionarios, presento mis respetos. Yo quiero empezar, señor presidente, por donde terminó el colega y donde planteó la inquietud del diputado Vázquez, porque es precisamente una de las normas que cuando leía el proyecto me preocupó y me sigue preocupando. Para los que no me conocen, pues soy el profesor Boris Barrios González, presidente de la Asociación Panameña de Derecho Procesal Constitucional y profesor de Derecho Procesal Penal y Procesal Constitucional desde hace 30 años en distintas universidades panameñas y latinoamericanas. Presidente, los que enseñamos derecho, lo que sabemos y lo que practicamos el derecho, entendemos que el derecho penal se estudia en 3 dimensiones: en el ámbito personal, en el ámbito territorial y en el ámbito espacial. Y cualquier curso de derecho penal lo primero que nos va a enseñar es esto. El artículo 8 que se ha comentado, que se refiere solamente a un efecto de la ley en el tiempo,
deja la puerta abierta a todo lo demás. Pero dice, la extinción del dominio se decretará cualquiera que sea la época de adquisición o destinación ilícita de los bienes. Cuando yo me leí esto inicialmente, yo quedé preocupado y asustado, para ser más sincero. Porque esto deja la puerta abierta y académicamente podemos entrar en la discusión de que, es que está la Constitución, está la jurisprudencia, que dice cuáles son los límites de la retroactividad de la ley o la irretroactividad de la ley. Y todavía nosotros los panameños tenemos nuestra Corte. Tiene un debate en torno a si la irretroactividad de la ley se aplica en materia penal, pero no en procesal penal, o si se aplica también en procesal penal, y etcétera. Y es un debate que todavía no termina. Y que somos víctimas los abogados que litigamos y ejercemos en el proceso penal. Y por eso yo me asusto cuando veo un proyecto de ley donde no entra a especificar. Yo no creo en la discrecionalidad de los jueces, y menos en la discrecionalidad de los fiscales, y menos en la improvisionalidad de los fiscales nuestros y de los jueces nuestros. Tenemos una administración de justicia improvisada y un ministerio público improvisado, y yo no estoy de acuerdo en darle armas para la destrucción de bienes, honras de los ciudadanos. Yo creo en la normatividad, yo creo en la regulación. Aquí se ha hablado de otras legislaciones, y creo que el proponente incluso habló de derecho internacional y de otros países. En todos los países donde este proyecto de ley, que es un envase latado que nos viene desde el orden internacional, ha tenido conflictos constitucionales. Abran internet y métanse nada más a México. Y México ha declarado la inconstitucionalidad de por lo menos 14 aspectos relativos a esta ley enlatada que viene de los organismos internacionales. Váyase a Guatemala, y Guatemala ha tenido el mismo conflicto constitucional. Salvador, el mismo conflicto constitucional. Y todos los países donde ha sido implementado tiene conflictos de constitucionalidad y de convencionalidad. Y en nuestro país yo creo que es peor, porque nosotros venimos con una constitución liberal, a modo de la del 46, creo que no voy a dar aquí ninguna clase al respecto, y que no hemos hecho el giro ideológico al modelo de Estado constitucional que ha hecho el resto del mundo, de los países civilizados, incluyendo América Latina. Y el único país que no ha hecho el giro ideológico a un modelo de Estado constitucional es Panamá. Entonces, hablar aquí de estos aspectos, a mí me preocupa dejar la puerta abierta a la interpretación de un fiscal o a la interpretación de un juez improvisado, nombrado de a dedo, que llega sin los debidos créditos. Perdón, y les ruego me disculpen. Ya tengo 30 años de frustración y de catarsis. Tal vez estos momentos debo agradecer al presidente por la invitación, y estos son los momentos que aprovecho para hacer catarsis, ¿no? De 30 años de traumas y de frustraciones producto de la mala administración de justicia. Entonces yo no creo en dejarle puertas abiertas para que el juez interprete, ni para que el fiscal interprete. Yo creo en cerrarla. Y yo creo que aquí bien se ha mencionado Colombia, sí. Aunque Colombia, la última manifestación que hubo, el último conflicto político que hubo, dijo el procurador, el fiscal general, que allá representa al procurador de la administración, que iban a aplicar la ley de extinción de dominio a todo manifestante que estacionaba su carro en la calle. Con eso le digo, el abuso de poder que esta ley puede permitir a fiscales y jueces en contra de los bienes de ciudadanos. Sí, que aquí podemos hablar que nuestra Constitución dice que se respetan los bienes de propiedad privada adquirida conforme a la ley. Sí, aquí sabemos que a fiscales les importa poco la ley, que a jueces les importa poco la ley, a no ser que esté expresamente establecido. Entonces yo creo en cerrar puertas, perdónenme, en vez de abrirla y dejarlas a libre criterio e interpretación. Creo que aquí yo creo, y escuchaba al diputado Vázquez, mi respeto, también manifestar una preocupación que yo coincido. Yo creo que debe mejorarse, y yo creo que debe hacerse en forma de un estatuto. Yo no creo en remitir ya suficientes remisiones de leyes especiales al proceso penal o al proceso civil que está en crisis. Yo creo un estatuto completo. Esto debe ser una jurisdicción especial. Bueno, hagamos un estatuto completo, sin remisiones. Aquí está todo. Usted
fiscal, usted puede actuar, pero conforme a esta normativa. Señor juez, usted puede interpretar, pero aquí está la norma, no la remisión. En las remisiones ya estamos frustrados, porque hay muchos jueces improvisados en este país que no entienden de remisión, de naturaleza, ni de características, ni de nada de eso. Entonces yo no creo en abrir las puertas. Yo creo en un estatuto, al modelo de un estatuto, y viendo, por favor, creo que el país que más ha trabajado esto y más ha revisado es México. Y si ustedes entran para que vean las declaraciones de inconstitucionalidad que ha hecho México, nos puede dar a nosotros unas luces, porque este es el mismo proyecto, y debo aclarar, esta es la tercera vez que se presenta este proyecto. El primero lo presentó Ana Belfont, siguiendo instrucciones e instrumentos internacionales enlatados, y lo presentó. La que le sucedió lo suspendió. Después lo presentó la diputada independiente Ana Matilde Gómez, con el respaldo de una embajada, y dio capacitaciones y todo lo demás. Y ahora se presenta por tercera vez esta propuesta, que lo curioso es que no hacen ninguna referencia a las propuestas anteriores de manera egoísta, porque hay antecedentes que ya se trabajaron y que debieron haber sido considerados, pero egoístamente no se consideran ni se contemplan aquí. Y dejo el artículo 8 allí, porque quiero entrar. Si estaba preocupado por el artículo 8 en cuanto a la aplicación de la ley penal en el tiempo, en el espacio y en el territorio, que no analizamos los otros, todavía me preocupa mucho más, me asusta el artículo 15, para los que puedan tener el proyecto. Y con el permiso, señor presidente y comisionado, me tomo un momentito para darle lectura, para que no sea cuestión de interpretación de este, puedo caer en la mala interpretación. La acción de extinción de dominio es distinta y autónoma de la acción penal, así como de cualquier otra, e independiente de toda declaración de responsabilidad penal. Me quedo a punto de callarme la boca y no decir más nada, porque esto es una mordaza. Significa que la jurisdicción especial de extinción de dominio no le importa si usted está siendo juzgado en la ordinaria, no le importa si usted está haciendo uso de todos los recursos para establecer su inocencia suya y la originalidad de sus bienes. A ellos no les interesa nada de esto, y ellos pueden plantear su extinción de dominio al margen de cualquier sentencia previa o prejudicialidad. No respetan nada, esta norma no respeta nada de eso, ni la presunción de inocencia, se la volaron. Y aquí hubo un tiempo donde debatimos profundamente sobre la presunción de inocencia sobre los bienes, cuando se instituyó la ley relacionada con drogas, cuando se trajo de aquel organismo internacional y se estableció una ley especial y se instituyó la ley de delitos relacionados con drogas, por aquello de las operaciones encubiertas, por aquello de las operaciones vigiladas, todo aquello, la expropiación que venía del funcionario, y entonces debatimos, y recuerdo que en aquel entonces hasta participé en algunos debates en torno a de si la presunción de inocencia era o no afectada según que se invirtiera o no la prueba para establecer la originalidad de los bienes. Aquí se invierte la prueba. Crimen organizado, inversión de la prueba. Usted tiene que probar que sus bienes son originales, legítimos, si no el Estado se queda con ellos. Y si no tiene mecanismos, los perdió. ¿Afecta la presunción de inocencia? Bueno, aquí la Corte en un momento determinado dijo que no, y que se admitía la inversión de la prueba, y todavía estamos encerrados en ese debate. Entonces yo aquí, cuando a mí me dicen que la acción de dominio es distinta y autónoma de la acción penal de cualquier otra y que no tiene prejudicialidad, yo cierro la puerta y me voy, no tengo nada que hacer. ¿Cómo voy a defender los bienes en ese momento si eso es lo que se quiere producir? No hay manera. En ningún caso procederá la prejudicialidad de condena penal para impedir que se profiera sentencia de extinción de dominio.
decir, podemos estar siendo juzgados en el Ministerio Público y asumiendo todos los recursos, pero nuestros bienes ya se lo llevaron. Ya lo extinguieron. No tenemos nada que hacer al respecto. Para mí, perdone, yo no puedo estar de acuerdo con esto. Para no agotar, voy a tratar otro aspecto relativo a la competencia judicial porque me importa este puntito. Se crea la Jurisdicción Especial de Extinción de Dominio, que es independiente y autónoma de las demás jurisdicciones ordinarias. Yo no creo ya en recargar al Ministerio Público con jurisdicciones especiales. Yo no creo ya en crear jueces especiales para ser nombrados de a dedo por amiguismo, por convencionalismo, para que ejerzan función de administrador de justicia. Para entonces creemos una jurisdicción especial autónoma, independiente del Ministerio Público, independiente del órgano judicial, que ya tenemos la experiencia y ya creo que han venido funcionando hasta mejor que estas cosas adaptadas al Ministerio Público, que sigue con la misma politiquería y con la misma dependencia y los mismos traumas. Aquí tenemos la jurisdicción de cuentas, la jurisdicción de contrataciones públicas. Ha tenido, yo creo que mejor funcionamiento que estas adhesiones y que adherir esto al Ministerio Público, donde todavía tenemos un procurador interino para el jueguito político. Perdónenme, les ruego, me disculpen. No estoy de acuerdo. Yo creo que deberíamos crear una jurisdicción especial, sí, pero autónoma, al margen del Ministerio Público, al margen del órgano judicial, sí, que llegue a un tribunal superior, porque tenemos que garantizar por control de convencionalidad lo que no ha hecho la Corte Suprema de Justicia en algunas cosas, la doble instancia. Porque aquí la doble instancia, el órgano judicial se lo voló en el acusatorio al poner en las causales de anulación y eliminar en la segunda instancia por vía de apelación, cuando aquí hay 3 estados latinoamericanos sentenciados por eso. Pero bueno, que nosotros los abogados todavía no hemos aprendido a llegar a la jurisdicción internacional para que la jurisdicción internacional revise esa barbaridad que hicieron los codificadores del Código Procesal Penal. Que valga, perdónenme la catar, si ninguno era acusatorio, todos eran inquisitivos. Abogo por un estatuto de independiente al Ministerio Público y al órgano judicial. Para finalizar, presidente, estamos con el tiempo, gracias. Va a haber mucho tiempo para el debate, sus apreciaciones son muy importantes. Me callo la boca, presidente, no hay ningún problema. No, tranquilo, al contrario, don Barrios. Lo importante aquí es que todo lo que estamos hablando, aparte que está grabado, hay que mandarlo a la comisión. Nosotros tenemos pendiente, ahora que terminemos aquí, cuál va a ser la decisión de la comisión, el seguir del mismo. Sin embargo, tenemos mucho tiempo para, yo no digo usted un inicio del debate. Tiene usted 3 minutos más ahí para darle oportunidad a otro compañero. Presidente, yo me callo la boca, no quiero incomodar a nadie, yo emití ya una opinión, me doy satisfecho por ella. Discúlpenme si me excedí en el tiempo, les pido disculpas. No, tranquilo, doctor, al contrario, bienvenido a esta casa de la democracia, a la Asamblea Nacional. Tiene la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente, y gracias también al que está en el uso de la palabra. Presidente, yo lo que le pido a usted, con mucho respeto a usted, a los presentes y a los comisionados, es, yo creo que el doctor Barrios ha hecho algunas aseveraciones y un análisis muy interesante sobre varios de los temas tal vez medulares de esta discusión. Entonces yo lo que le tengo que preguntar, con el debido respeto, presidente, es si usted preferiría que yo o los colegas que estamos aquí presentes hagamos una intervención para o apoyar o refutar esas argumentaciones, o la comisión va a tomar la decisión tal vez de crear una mesa técnica o una subcomisión para este debate. Le pregunto para poder darle orden a la discusión y entender si este es el momento preciso según lo que usted va a disponer para esgrimir esa argumentación o va a ser en otra etapa. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Definitivamente que sí, vamos a tomar una decisión de crear algo al final de la comisión, en conjunto con todos ustedes. Por eso le acabo de decir al doctor Barrios específicamente que tenemos todo el tiempo disponible para el debate de este proyecto de ley. Máxime que lo que han hablado aquí anteriormente han expresado su interés, sea en prensa escrita, tecnológica, en las redes, en todos lados,
Y por eso pues se abrió el compás para que vinieran hoy y seguirán siendo invitados para todo el debate que tengan que haber. Y si aquí hay alguien que no está, pues háganoslo saber para que sea un debate totalmente abierto, que no salga en la prensa mañana que digan que no se dio un debate abierto o se excluyó a alguien. Ese es el sentir de esta comisión, que es el sentir de este presidente y de los comisionados, para que todos no digan después no hay voluntad. Y aquí lo que sobra es voluntad. Así que vamos a seguir con el tema. Vamos a darle oportunidad a don Barrios al siguiente, que es la licenciada Gualesca. ¿Ya? Gracias. Muy buenas tardes. Agradecemos a la comisión la invitación que nos llegó en el día de ayer y pues estamos aquí para dar nuestras observaciones en términos generales, después las presentaremos formalmente. Escuchando a los que me han antecedido, en efecto, pues es la tercera vez que se presenta esta iniciativa y esperamos que esta vez sí tenga la suerte de llegar a feliz término con una ley completa. Realmente, pues muchas de las observaciones guardan relación precisamente con las discusiones que se ha tenido sobre aspectos puntuales en otros países, como es la protección a la propiedad privada. Por eso, dentro de uno de los comentarios que tenía, pues quizás es, y va a ser parte de la discusión que ustedes tengan en su mesa, es las posibilidades de no hablar ya de extinción de dominio, sino hablar de la recuperación de activos, tomando en consideración que esto nos permite ni siquiera estar a discutir si hay dominio o no hay dominio, si la persona entró o no entró, si es legítimo o no es legítimo, porque son activos que están en posesión de una persona que no ha demostrado la legitimidad de esos bienes y que esos activos pertenecen a actuaciones ilícitas que, por supuesto, el Estado le corresponde la recuperación de los mismos y que la jurisdicción penal no ha podido a la fecha tener evidencia de la contundencia de sentencias que se pueda demostrar que en efecto Panamá está a la altura para decir que sí ha combatido la delincuencia organizada. En consecuencia, requerimos entonces de una ley. Por supuesto que estoy de acuerdo con el doctor Barrios en el sentido de que no podemos cometer el error de tener una ley de 94 artículos, ¿verdad?, porque ya requerimos una codificación. Usted hablaba de la jurisdicción de cuentas. Yo estoy actualmente como fiscal general de cuentas y presentamos una gran debilidad cuando tenemos que suplirnos a través del Código Judicial, que de hecho ya está próximo a ser modificado y que entonces pues vamos a quedar ellos desfasados porque tiene un código que va a ser un procedimiento oral y nosotros tenemos un procedimiento que no es oral. En consecuencia, nosotros no podemos legislar, inclusive remitiéndonos a normas que están en proceso de modificación. ¿Qué requerimos? Si la propia ley dice que es autónoma, nace ya dependiente. Entonces no es nada de autónoma. Depende de normas que están contenidas en otros códigos y dice que no sean contrarias a la intención que tiene la extinción de dominio. Y por supuesto que van a ser contrarias, si es que cada acción, cada jurisdicción tiene sus propios intereses, su propia forma de ver las cosas. En cuanto a la presunción de inocencia, yo creo que ese es uno de los graves errores que cometemos. La extinción de dominio, recuperación de activos, no reconoce la presunción de inocencia porque los bienes no son inocentes ni son culpables. En consecuencia, al nosotros ya solamente remitirnos a la aplicación del Código Procesal Penal, ya allí usted está mandando un mensaje equivocado. Por eso necesitamos tener una normativa completa. A mí en lo personal no me parece que con 94 artículos usted pueda aplicar una jurisdicción autónoma y unos jueces que se puedan valer de su propia normativa, que le permita esa autonomía y que sea adecuada a la situación que están ventilando. En la situación de si el juez es nombrado de a dedo o no de a dedo, lo que nosotros necesitamos es tener un país con jueces y fiscales competentes, con las habilidades y destrezas y preparados para el tema.
En consecuencia, corresponderá a las instancias respectivas, órganos judiciales y Ministerio Público, tener los funcionarios que estén preparados para realizar esa función, porque es irresponsable entrar a asumir una posición como esta sin tener la capacitación. Es muy, pero muy especializada esta jurisdicción. Y es importante entonces que con esa presunción de inocencia, porque no es válida en las leyes de extinción de dominio o en los códigos, ¿verdad? Ya países, ustedes, si bien es cierto, no les gusta hablar mucho de los otros países, pero países como Costa Rica, República Dominicana, que no han podido aprobar su ley de extinción de dominio, es precisamente sobre la base de estos debates que estamos hablando, que es inconstitucional. Todas las leyes en este país, y se pueden hacer, el primer control de constitucionalidad y convencionalidad lo tiene que hacer la Asamblea, ¿verdad? Pero si a la Asamblea la aprueba, para eso está la instancia correspondiente de la Corte Suprema. Nuestro Código Procesal ha sido demandado infinidades de veces por inconstitucional y acaba de salir una jurisprudencia que dice que no es inconstitucional ese principio de congruencia que tanto se debatió, en donde el juez podía, ¿verdad?, variar esa tipificación que se había dado de la conducta. En consecuencia, tenemos que ir avanzando, tenemos que ser dinámicos, y que la norma no es estática. Y precisamente las acciones constitucionales no se le van a vedar a nadie. Se puede demandar todas las leyes que quiera por inconstitucional, pero tenemos el primer control que hace la Asamblea al momento que aprueba una ley. En fin, tenemos, por ejemplo, también algunos aspectos de la retrospección que decía el doctor Barrios, y también nos hablaba José Abel Almengor. Es que nosotros no podemos pensar en que aquí hablamos de retroactividad. Aquí lo que nosotros estamos viendo es que nosotros estamos trayéndonos a la propiedad, al bien. El bien no es retrospectivo o retroactivo. El bien se adquirió un día y usted lo adquirió con bienes ilícitos. En consecuencia, ese bien es al que yo voy a perseguir donde esté y quien lo tenga. No importa si es la persona que lo compró o es otra persona. Por ello, entonces, nosotros no hablamos de la retroactividad. Por eso yo siento que la misma norma en sí es muy tenue en decir que, y ese artículo 8, que la extinción de dominio se declarará cualquiera que sea la época de la adquisición o destinación. Es que simplemente toda propiedad que haya sido adquirida con bienes ilícitos es objeto de ser recuperada por el Estado. Y más allá de los aspectos procesales, que pienso yo que debemos desarrollar una ley integral, responsablemente, que contenga todas y cada una de las normas procesales y sustanciales que la regulen, que tengan la autonomía real, porque entiendo el apuro, entiendo la premura por presentar un proyecto, pero ahora es el momento en la discusión de complementar este proyecto, ¿verdad? Y sí podemos también trabajar el tema principal y primordial de qué hago con esos bienes recuperados, con esos activos recuperados. Y lo digo porque la experiencia en la jurisdicción de cuentas es que obviamente tiene otro sistema que también hay que mejorar, ¿verdad? Porque se va a remate y ahí se queda, y tenemos bienes que no se han vuelto materialmente dinero por el tiempo. Es que podamos tener una administración público-privada que no esté empantanada en las normas de contrataciones públicas y que podamos tener una administración de bienes que realmente pueda invertir y que entonces vaya a beneficio y una función social real. Por eso entonces no podemos decir es que la desarrollará el Ejecutivo, porque es que esta es una cuestión que entonces pensaré en la persecución política. Esto no es persecución política, es que nosotros ya necesitamos mostrar eficiencia y efectividad en el golpe a la corrupción, en el golpe a las bandas organizadas, a la criminalidad transnacional. Y todavía no lo hemos demostrado. Cada vez que nos preguntan ¿cómo muestra usted eficiencia en su sistema penal? No tenemos condenas
en cuanto a blanqueo de capitales. Y esta es una, por eso es que se aplica de manera independiente a la sanción penal que le pueda corresponder a la persona. Y es lo mismo que ocurre en la jurisdicción de cuentas. En consecuencia, nosotros pues estamos dispuestos a brindar por escrito las propuestas de modificación que tenemos. Sin embargo, sí hay que hacer un trabajo más de fondo, tomando en cuenta que hay que trabajar un código, una codificación integral que regule de manera autónoma e independiente todas y cada una de las situaciones que se van a presentar en esta jurisdicción. Muchas gracias. Gracias, licenciada Valesca. ¿Alguien más, compañero? En la palabra, diputada Corina Cano. Muchas gracias, señor presidente. Yo no sé si es una ventaja o desventaja ser abogado y ser diputado al mismo tiempo. Porque ustedes, los que están aquí, son abogados, saben las cosas que he dicho y bueno, los resultados a veces son otros. Sin embargo, yo debo señalar y que quede claro que estoy totalmente de acuerdo con que hagamos el estudio correspondiente, que se establezcan las garantías constitucionales, procesales y legales dentro de un proyecto de ley tan delicado como este. Yo solamente quiero señalar, ya no es primera vez que lo menciono, yo inclusive, a pesar de formar parte de esta comisión, he dejado por escrito mi posición con respecto a este proyecto, haciendo un comparativo de las normas constitucionales que refleja la redacción, ojo, la redacción del proyecto de ley. Por poner solamente un ejemplo, el proyecto de ley en el artículo 42 dice finalidad de la etapa de investigación. Por poner un ejemplo, en el numeral 5 dice buscar pruebas que le permitan desvirtuar la presunción de buena fe. Este es el primer documento legal que resulta que ahora yo tengo que probar la presunción de buena fe, cuando la Constitución Nacional hace referencia no solamente a la presunción de buena fe, sino a otros artículos, debido proceso y demás, que la Constitución Nacional no los establece. Pero si me dicen que esto es un proyecto de ley, que tiene envergadura internacional y demás, yo me he revisado la ley modelo sobre extinción de dominio que publica la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y ahí en su artículo 5 dice, se presume la buena fe. Al señalar, se presume la buena fe en la adquisición y destinación de los bienes. Pero el proyecto de ley no quiere respetar la presunción de inocencia. Y eso es un tema muy, pero muy delicado. Luego nos vamos a otros artículos que hacen referencia a no solamente la presunción de buena fe, sino es que si se van al artículo 5 sobre los presupuestos de la extinción de dominio, en varios numerales te hace referencia a los bienes de origen lícito. Ahora resulta que los bienes de origen lícito también van a estar incluidos dentro de un proyecto de ley. Y bien como señalaba, creo que lo advirtió uno de los diputados, y lo advirtió creo que el profesor Barrios, porque es preocupante lo que dice el artículo, que yo no le llamo retroactividad, como bien aclaró la fiscal de cuentas, sino que hace referencia a que ni siquiera toman en cuenta la fecha de adquisición del bien. Y esos son temas delicados porque entonces también van a cuestionar las adquisiciones de los bienes adquiridos de forma lícita. Yo entiendo cuál es el objetivo del proyecto, sin embargo, no podemos poner en peligro todos aquellos aspectos constitucionales que la ley lo dice. El artículo 5, el presupuesto de la extinción de dominio, el numeral 5, el numeral 6, el numeral 7, el numeral 9, el numeral 10, habla de bienes de origen lícito. No sé si es un tema de redacción, que quizás hay que meterse a ver la redacción para poder observar lo que hay que aclarar.
Otro de los temas que también se ha definido y establecido, que en el artículo 4 de este mismo proyecto, de una manera, a mi juicio, puedo decir transparente porque está en el proyecto, en el numeral 1 de actividad ilícita, toda actividad tipificada como delictiva a criterio del juez. A mí me preocupa eso, a criterio del juez. Yo entiendo lo que mencionó la fiscal al señalar que los jueces y fiscales tienen que ser prístinos, tienen que ser correctos y todo lo demás, pero recuerden que el criterio del juez tiene aspectos importantes como el razonamiento, como el criterio jurídico, como determinar y hacer la separación entre bienes lícitos con bienes ilícitos si nos aterrizamos en esta ley. Y eso es bien importante y no puede quedar al criterio del juez. Otro de los temas que hemos observado es, si hablamos de normas constitucionales, esto sin mencionar que ya hay fallos de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que han hecho referencia a la constitucionalidad e inconstitucionalidad de todo este tema. Luego tenemos otros principios constitucionales, que de hecho lo puedo mencionar, el principio, como mencionaba, de la presunción de inocencia, que la ley modelo ya habla de presunción de inocencia, pero acá no se busca la manera del respeto a la presunción de inocencia. Luego tenemos el derecho a la propiedad privada. Ese es otro de los principios que violenta el artículo 47 de la Constitución Nacional. Luego tenemos la función social de la propiedad privada, que lo establece el artículo 48 de la Constitución Nacional. Luego tenemos el artículo 30, 31 y 32, que hacen referencia a debido proceso, la autoridad competente, los trámites legales. Luego tenemos el proceso especial de expropiación, que establece la Ley 20 del 27 de marzo del 2009, pero entonces, si revisamos el artículo 10, dice, para efectos de negociar el valor indemnizatorio por el acto de expropiatorio se seguirán los siguientes pasos y criterios. Entonces, establece una serie de situaciones que hay que concatenar las diferentes leyes. Sobre los bienes aprendidos, ya tenemos una ley de bienes aprendidos, que es la Ley 23 de 1986, reformada por la Ley 57 del 2013. Luego, entonces, hacemos referencia a que hay un principio de buena fe, un principio de seguridad jurídica, un principio de propiedad privada, y por eso es que, a mi juicio, hay que hacer una amplia discusión sobre esto, porque puede ser, y puedo estar equivocada, que es un tema de redacción más que es un tema de objetivo de lo que se quiere de la ley. Pero no podemos estar aprobando leyes que violentan nuestra Constitución Nacional, porque nuestro mandato constitucional es tomar en cuenta cuando hay normas constitucionales que una ley violenta, y aun cuando haya sido presentado por la entidad correspondiente, en este caso el Ministerio de Seguridad, nosotros como diputados tenemos un deber constitucional de verificar si son las normas constitucionales o no, porque definitivamente es un deber constitucional que nosotros tenemos de velar, salvaguardar lo que establece la Constitución Nacional. Reitero, probablemente puede ser un tema de redacción y que hay que, como quien dice, enderezar para ver finalmente cómo va a quedar el proyecto. Esos son los temas que yo quiero traer a colación y que sí me parece que debemos tomar en cuenta, porque extinción de dominio es extinción de dominio, no es otra terminología. La extinción de dominio es eso mismo como se dice el título. Así que no sé cuál va a ser la decisión, yo espero que esto vaya a una subcomisión, pero pienso que hay que, como quien dice, hacer las consultas correspondientes, porque como el proyecto tal cual y como fue presentado, son proyectos que tienen muchos aspectos que a mi juicio violentan nuestra Constitución Nacional. Muchas gracias, señor presidente. Okay. Gracias, diputada Corina Cano. Definitivamente que hoy iniciamos este debate de este proyecto de ley sobre extinción de dominio, pues hemos querido abrir el compás para que todas las autoridades, organizaciones, profesionales participasen del mismo, de manera que nadie se sienta excluido en el debate de este proyecto de ley, que va a dar mucho de qué hablar en el buen panameño en todos estos momentos de discusión desde el día de hoy. Sin embargo, pues vemos la voluntad que existe por parte del proyecto
Sin embargo, también veo preocupación por parte de la ejecución del mismo, que lo he visto aquí. Sin embargo, estoy más que seguro que es un proyecto que de repente entró con 94 artículos. No sabemos si de repente salga con la misma cantidad de articulados, sean menos, sean más. Lo importante aquí es que el debate es lo que va a dar o enriquecer o robustecer este proyecto de ley, que creo que es el objetivo del mismo. Este proyecto llegó aquí en un periodo totalmente cercano a un cierre de sesiones de la Asamblea Nacional el pasado abril, y pues nos toca en el día de hoy empezar el debate. La verdad que el concepto de la práctica, lo que es institución de dominio, es incautar bienes ilícitos para que de repente el Estado tenga la oportunidad de darle a través de una buena administración, porque honestamente lo que vimos a Colombia, aún así existen algún tipo de falencia en el tipo de administración de los bienes. No es igual de repente incautar 1000 cabezas de ganado, a de repente también incautar 3 gallinas, y de repente el proceso es el mismo. Así que creemos pertinente la oportunidad por parte de esta comisión llegar a un consenso de cómo va a ser la discusión del mismo, y por eso, señor secretario, léase la propuesta que existe en mesa, por favor. Así es, presidente. Los honorables diputados Juan Diego Vázquez, Corina Cano, Luis Ernesto Carles y otros proponen la creación de una subcomisión que se encargará de analizar el proyecto de ley 625 que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos. La subcomisión estará integrada por los siguientes diputados: el honorable diputado Roberto Ábrego, quien la presidirá, el honorable diputado Cristiano Adames y el honorable diputado Juan Diego Vázquez. Fin de la lectura, presidente. ¿Aprueban los comisionados la subcomisión creada? Ha sido aprobada, presidente. Siguiente punto del día, secretario. Lo que propongan los honorables diputados y diputadas. ¿Algún diputado? No habiendo nada que hablar, damos por terminada la comisión, siendo las 2:49 de la tarde. Muchas gracias. De esta forma damos por finalizada esta transmisión de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. Agradecemos a todos por su sintonía. Para mayor información, síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, nuestro portal digital www.asamblea.gov.pa y nuestro canal parlamentario, Canal 96 de Tigo, Canal 50 de Cable & Wireless y Canal 40 Señal Abierta. Que pasen todos una excelente tarde.